Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. En esta edición de hoy, con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Son numerosas las peticiones que tenemos de televidentes que nos hablen, que nos dicen que hablemos de los precios, de las subidas de precios, algunas insoportables. El tiempo es limitado, vamos a intentar hablar con algunos datos en la mano. Según el Instituto Nacional de Estadística, a octubre, por ejemplo, precios de alimentos, azúcar, un 4,5% de subida, cereales desayuno también un 4,5%, la fruta en torno a un 3%, entre el 1,5% y el 2% el pescado congelado, marisco, arroz, sal, refrescos, agua mineral, huevos, un 1% al 3% en algunos casos. Algunos productos se están vendiendo a pérdidas por parte de los centros alimentarios. Los alimentos frescos subieron un 2,5% interanual. Y luego vamos a hablar, lo adelanto, aunque luego profundizaremos, el tema de los precios del gasóleo, la huelga del sector del transporte avisada ya, que se va a juntar con una huelga del sector agrícola y ganadero a final de diciembre. Y claro, cuando una subida de combustibles es tan grande en un año, 40% de subida en lo que va de año. Es decir, precio de combustible ha estado a 0, por ejemplo, el litro de gasóleo, 0,910, ahora está a 1,425. Luego haremos una especial, precisamente, apartado sobre el tema del transporte. Todo esto, que es muy grave, es lo que está dificultando la recuperación de la economía española y deteriorando la situación de las familias, en medio de un gobierno que no se quiere enterar y que tiene la cara dura o la desvergüenza de decir que las cosas van muy bien. Claro que las cosas van muy bien para ellos, que tienen grandes salarios, pero no a las personas que viven con unos salarios justos. Don Aurelio. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver la realidad con lo que el gobierno viene diciendo. La realidad es que la situación económica y la situación de las familias, la situación del empleo, es un verdadero desastre. Y lo es porque quizás muchas veces pensamos, el gobierno lleva ya más de 2 años, entre unas formas y otras de gobierno lleva casi 3, pensamos que la acción de gobierno no tiene ningún efecto sobre la economía, sobre las consecuencias, y que el triunfalismo y contarnos, no sé, yo diría que ese triunfalismo que nos dice mentiras, que nos dice que España va muy bien, que la economía mejora, pues eso al final la realidad nos pone en la auténtica situación y hoy vemos que todo se está desbocando. Las consecuencias de este gobierno son que las subidas de precios son espectaculares, que el transporte, que la energía y todos los elementos que componen los costos de la cesta de la compra se están verdaderamente disparando. Y eso hace que el poder adquisitivo de la gente esté cayendo en picado. Ese 5,5% que hoy tenemos de inflación, pues tiene unos efectos letales sobre la economía de las familias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es de un gobierno que no está haciendo sus deberes. Don Carlos. Yo, andando lo que dice don Aurelio, lo que nos están además intentando dejar colar de rondón es que esto es una situación mundial y que todos están muy mal. Todos están muy mal. Efectivamente hay algunas causas que son de naturaleza global y que afectan a unos más y otros menos, pero España, como bien comentaba don Aurelio, la inflación ahora mismo está en el 5,5% y la nuestra es de las más altas de la Unión Europea. Ya se nos está diciendo, para el que quiera escucharlo a nivel internacional, y aquí siempre podemos poner encima de la mesa lo que usted comenta, que hay que ver más las noticias de carácter internacional que la que nos dicen nuestros telediarios, que están tremendamente sesgadas. La economía española, desde los ojos tanto de Europa como del mundo entero, del mundo occidental, del primer mundo, pues se ve con mucha preocupación. Ya el Financial Times habla de la economía española como la de la cola europea y muy preocupados por el devenir y sobre todo por el futuro que se le espera. Y en cuanto
A nuestro gobierno, bueno, nuestro presidente, pues bueno, esto cada día se parece más a estas semidictaduras o dictaduras bolivarianas y argentinas, que les ves que están muriéndose de hambre, pero salen en alocuciones públicas diciendo que va todo muy bien y que es estupendo y divino de la muerte. De aquí a buscar a un enemigo exterior, estamos ya a un paso. El Comité Nacional de Transporte por Carretera, en su departamento de mercancías, ha declarado que va a haber huelga, si no se solucionan los problemas, del 20 al 22 de diciembre. Causas, no solo la subida de precios de combustible, que algunos no lo pueden repercutir, porque también vamos a explicar algo de lo que está pasando, sino, por ejemplo, la euroviñeta. La euroviñeta es algo que la secretaria de Estado de Infraestructuras y Movilidad, Isabel Pardo, ha dicho que es imperativo, es decir, un impuesto más por circular por las autovías. Claro, si el sector del transporte está lastrado por unos precios globalistas que están enmaquetando a los operadores logísticos y de transporte a tener que trabajar con unos precios casi marcados, pues cada coste añadido que se hace es superior. ¿Qué está también pasando en el sector del transporte por mercancía? Que en la logística mundial, los operadores mundiales se están quedando en muy pocas manos. Grandes empresas de transporte, grandes empresas de vehículos, de grandes empresas de fabricación de componentes, todos son grandes núcleos. Entonces, se somete a una especie de dictadura a las empresas logísticas. Me voy a explicar. Usted va a trabajar, y también pasa a las empresas navieras, usted va a trabajar y va a hacer los precios de reparto entre Madrid y Zaragoza o Madrid y Valencia a estos precios. Pero es que además el conductor de ese vehículo va a llegar al almacén logístico y va a coger una carretilla y va a descargar ese producto. Es decir, es como una utilización de los recursos sin pagar. Todo esto que viene, no es de ahora, que viene ya sucediendo hace algunos años, pero ya ahora, pero no había tantas subidas de impuestos, quiero decir, que el precio del gasóleo era muy barato y todo esto hacía que las flotas, a pesar de que tenían que hacer muchos kilómetros para tener un margen, ahora esos márgenes se están estrechando o incluso pueden entrar en pérdidas. Aquellos que tienen la suerte de poder repercutir a sus operadores estas subidas de combustible, porque lo tienen en contratos, pues pueden seguir funcionando. Pero hay otros muchos, muy débiles, que les dicen, si quieres lo tomas, si no, porque siempre hay uno en la cola que está desesperado, dispuesto a trabajar en pérdidas hasta que aguante. Es decir, es una situación muy curiosa. ¿Y qué hace la administración? Pues el otro día había una reunión en la que esperaban a la ministra y el Comité Nacional, que están todas las asociaciones, pequeñas, grandes empresas, les manda pues a un segundo en línea. Y claro, se han cabreado y han dicho, bueno, esto ya hay que poner pie en pared ante estos señores que desprecian el sentido común y lo peor, no tienen ni idea de nada. Es poner a alguien incapacitado, mejor dicho, a gestionar unos problemas muy complejos y en vez de estar gente preparada, es gente que no ha gestionado en la vida, como decimos aquí muchas veces, ni un kiosco de pipas. Don Aurelio. Sí, bueno, yo decía antes, y yo creo que es un poco la realidad, ¿no? Que España ha entrado en esa dinámica que no es más que la consecuencia de la acción del gobierno, de la incompetencia de todos aquellos que hoy integran el Consejo de Ministros. Hemos ido bandeando la situación, la pandemia ha sido una excusa extraordinaria para justificar una situación económica caótica, aparte de la mala gestión de la pandemia, caótica, pero ahora que ya no se dan esas circunstancias y que el resto del mundo se está recuperando, sobre todo de Europa, y una recuperación muy notable hasta el punto que muchas economías están viviendo una situación que era la que se daba antes de la pandemia, pero España sigue con un retraso. Y en este momento, ¿qué pasa?
todo se está precipitando, todo se está cayendo de golpe. Nos suben la luz, nos suben los precios de todo, las situaciones, como usted ha comentado, del transporte. Hoy es está siendo en España un verdadero, tiene efectos internacionales, pero sí, en España todo tiene. Pero este problema también es de España. Mucho más grave. Usted cuando habla de transporte es un tema también que conoce, como otros muchos, que conoce extraordinariamente y nada que añadir sobre ello. Pero la realidad es esa, es la utilización, y de ahí quizás también las consecuencias de que hoy no se encuentren pues choferes para los camiones, pues porque son efectivamente sometidos a una presión enorme de largas jornadas, de tener que realizar actividades que no les corresponden, como decía usted, descargar el camión. Eso también se da, esa utilización de los recursos cada vez se va dando más por la empresa, porque aquí tenemos, no sé, en los autobuses que el conductor es el cobrador al mismo tiempo, ¿no? Quiero decir que es una manera y quizás no sea lo peor si todo eso es remunerado. Claro, esa es la clave. Si todo eso es remunerado adecuadamente. Claro, sí. Pero estamos viendo que en España todo se precipita, pero ya sin margen para la acción, para la rectificación. Ahora mismo estos incrementos tan tremendos de precio, esta situación de la energía, esta carencia del gas, esto no tiene solución a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ha estado dormido a la hora de tratar todos estos asuntos, porque la acción de un gobierno tiene que ser prever y actuar con anticipación. Y aquí siempre vamos a remolque de las circunstancias, ¿no? Don Carlos, al respecto, porque sí, vamos a entrar en los... No, aquí dijimos hace ya mucho tiempo que para que llegaran los fondos europeos, Europa iba a garantizarse recobrar esos fondos. Todavía los fondos, esos famosísimos, están por llegar, como también dijimos en su momento. Y está claro que un país que tiene que devolver dinero, que se le exigen garantías para devolverlo, que gasta mucho, pues la única manera para poder devolver el dinero gastando mucho es recaudando mucho más, y eso es poniendo más impuestos, y en definitiva poniendo más impuestos es subiendo los precios. Todos nos acordamos de aquel céntimo sanitario que se quedó, vino y se quedó. Ahora nos van a hacer pagar por utilizar las autovías, cuando ya pagamos suficientemente las autovías precisamente con los impuestos de la gasolina y con los... Un 60% del combustible, del precio del litro de gasóleo o de gasolina, es impuestos. No, y la luz que utilizamos, un porcentaje importantísimo son impuestos. O sea, los impuestos nos están asfixiando. Pero, y aquí hago yo la reflexión que comento muchas veces, el gobierno es muy culpable, pero somos muchos más culpables los que permitimos esta situación. Bien, decíamos, y esto es gravísimo, yo creo que esto es de índice que debiera de tener un delito penal, es decir, un delito penal, porque si en la semana pasada era claro, era evidente, porque habían dicho varios indicadores que los presupuestos del próximo año eran unos presupuestos sobre datos falsos, luego lo que es grave es un escándalo. Yo creo que es prevaricación, porque es engañar a la gente. Ahora ya la comisión ayer dice, no, que no van a creer ustedes, no van a crecer al 6,5, que van a crecer al 4,6, supone 60.000 millones de desviación. Esto realmente es de una gravedad total. ¿Cómo es posible que la ciudadanía lo aguante? Es decir, habría que haber manifestaciones ante el Congreso para decir, oiga ustedes, y claro, apoyados en los nacionalistas que quieren lo peor para España. Es decir, aquellos que aprueban los presupuestos del Estado del próximo año están engañando a la gente. Así lo digo de claro, y me baso en datos. Están engañando a la gente, están engañando al pueblo, están haciendo un daño a la población, porque nos van a endeudar aún más, ¿eh? Entonces no hay motivo alguno para apoyar esos presupuestos. Debieran de ser revisados total y absolutamente. Es de una gravedad absoluta este aspecto. El mazazo de ayer hubiera sido suficiente en un país serio para parar los presupuestos y decir, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a recomponer todo esto. Ese señor presidente, yo no sé a dónde nos quiere llevar, o a dónde quiere ir él, de verdad, porque ya los servicios de estudios de los bancos, el Servicio de Estudios del Banco de España, el AIREF, todos los organismos están diciendo cuál va a ser el índice de crecimiento. Y resulta que estos señores lo hacen, son unos crecimientos imposibles ya es imposible de realizar. Don Aurelio.
Bueno, cuando... Lo de ayer de la Unión Europea, la Comisión. Bueno, ha sido un palo fuerte, pero yo creo que esperado. Yo creo que todos sabíamos que esos presupuestos en la Unión Europea, que ahora están mirando a España con lupa, no se los iban a creer. Pero quizás no pensábamos que hasta ese punto, porque fíjese usted a dónde nos han bajado las perspectivas de crecimiento de España, nada menos que 2 puntos, ¿no? Entonces, creo que Europa está preocupada con la situación de España y ya no se cree nada de este gobierno. Todo lo que ha venido a lo largo de este tiempo de gobierno, el presidente del gobierno ha venido mostrando una falta de rigor intelectual. En Europa les ha preocupado mucho cuáles son los apoyos y con quiénes pacta este gobierno. Ellos saben, lo conocen perfectamente, que hoy pactar con quienes ha pactado, como son Bildu, como es el Partido Comunista, saben que todo eso no puede llevar a ninguna situación económica razonable. El presidente del gobierno ha creído que todo eso, él con su desparpajo lo podía salvar, pero la realidad es tozuda, es la que es, y nos ha abocado a una situación que yo creo que es muy delicada. El gobierno, lógicamente, se ha puesto muy nervioso. ¿Y eso a qué conduce? Pues que han perdido hoy la compostura en cuanto a la hora de poner impuestos. O sea, ya no hay límites para la imposición de cosas. Van a precipitar. Sí, pero no quitan gasto. Dicen que para marzo... No quitan gasto. Es que el problema es que aquí se podían quitar aproximadamente, así, de repente, del término de 10.000 millones. Pues hombre, por lo menos la mitad de los ministerios. Bueno, sobra, no claro, solo eso. Y cantidad de cuestiones que se podían quitar. Tener un ministerio como el Ministerio de Igualdad, donde no hacen más que tonterías, uno como el de Consumo, diciéndonos ahora qué es lo que tenemos que comer, toda esta, que son nada más personas, o sea, grupos de apoyo al presidente, y que nos están representando a los españoles un costo inasumible, no solamente en términos económicos, sino también en términos de prestigio nacional. Don Carlos. Bueno, es que no es la primera vez. Desgraciadamente, los tirones de oreja por parte de la Unión Europea son constantes y no pasa nada. El Tribunal Constitucional dice que son inconstitucionales las medidas tomadas por el Gobierno y no pasa absolutamente nada. O sea, este Gobierno lo que se ha conseguido, y lo hace muy bien, es que haga lo que haga, no pasa absolutamente nada. Nos hemos acostumbrado a la mentira como un elemento más de opción política, de trabajo político, sin mayor problema. Bueno, pues una más. A mí lo que sí me gustaría hacer ver con el tema de los gastos y de los impuestos es que en España existe un ejemplo. Aquí hay un economista norteamericano, creo que lo hemos nombrado una vez, Laffer, que hizo aquella famosísima curva. La curva de Laffer, sí. Sí, que dice que cuanto más suben los impuestos, más baja la economía. Y cuanto todo tiene un límite, pero no es cuestión de explicar la curva, pero que cuanto más bajas o en un proceso de bajada de impuestos, más crece la economía y más se recauda. El ejemplo está claro en Madrid. Por eso molesta tantísimo Madrid y la situación de Madrid. Madrid nos está trasladando la imagen al resto de España de que es posible crecer y crecer mucho con impuestos bajos, dando flexibilidad y facilidad a las empresas. Y ese es el ejemplo, Bueno, no estoy de Madrid. Ahora, claro, los que sigo la actualidad de Estados Unidos, pero los estados republicanos, no es por nada, que han tenido menos confinamientos, que han tenido tienen menos número de personas enfermas, mejores datos económicos. Las policías se quieren marchar de otros estados allí, porque no les ponen obligaciones es decir, la libertad siempre gana. La libertad es el ámbito del ser humano. Dios nos hizo libres. Claro, los regímenes totalitarios, el modelo chino, que indirectamente, o a través de la pandemia y a través de todo esto, el otro día contábamos lo de China, ¿no? Lo que está sucediendo, pues eso es un modelo que se quiere imponer, directa e indirectamente, y la sociedad reacciona o no reacciona. Don Aurelio, quisiera pasar a otro tema, porque tenemos muchos asuntos, y voy a empezar por usted, que es lo que se llama la degradación del sistema sanitario, que estamos llegando a unos límites. Y voy a hablar de Cantabria. Esos intentos de que sea un administrativo el que diga, oiga, el que le va a ver el médico, que no le va a ver el médico, que lo hemos leído. Yo creo que estamos llegando a unos términos de locura sanitaria
de incapacidad de gestión y de deterioro. Bueno, había una encuesta a nivel nacional que 2 de cada 3 españoles ya decían que tenían una peor atención médica en general que antes de la pandemia. Bueno, y yo creo que eso es más evidente y que esto se está aprovechando, yo no sé para qué. La degradación del sistema de atención primaria es realmente clara. La deshumanización de la sanidad es un hecho. Es un hecho. Están en manos de los protocolos. Cuando no hay enfermedades, sino enfermos. Se está inventando una nueva sanidad que no mejora la atención al ser humano. No mejora su atención integral. Y, por supuesto, lo fundamental, abandona la clave de cualquier sanidad y lo que es además económico, como es la medicina preventiva. Y todo esto es en medio del silencio de las asociaciones profesionales, de médicos, siento decirlo, ante todo esto que está pasando, que sí, que se comportan como el resto de la sociedad, quiero decir, silencio total, aquí el que se mueve no sale. Yo no entiendo qué tiene que pasar para decir, oiga, no, esto va fatal, esto va mal, aquí todo el mundo, ahora a fin de mes, a callar, y mientras no me toque a mí, pues aguantar. Don Aurelio. No, es cierto. Quería puntualizar a propósito Puntualice de lo eso y vayamos al otro. No, muy rápido. A propósito de lo que se decía en relación con lo que significan los impuestos en la economía de los países, estamos viendo que mientras a España le reducen las previsiones de crecimiento un 2%, resulta que a Italia se lo mejora. Sí. O sea, Italia ha presentado esto, ¿y qué ha hecho Italia? Pues ha bajado impuestos y ha dicho que el dinero está muy bien en los bolsillos de la gente para aumentar el consumo y mejorar la economía. Quería decir eso, ¿no? Como no es inocente las consecuencias, la acción de los gobiernos a la hora de hacer política. En cuanto a la sanidad, bueno, yo creo que nosotros hemos venido hablando años aquí, cuando se hablaba de lo buena que era la sanidad en España, yo creo que siempre hemos dicho que si no se veían sus carencias era debido al esfuerzo de los profesionales, que hacían bastante más que aquello a lo que se les podía obligar. El profesional se encuentra ante el paciente y actúa con máxima responsabilidad, con independencia de lo que pueda venir recibiendo de la clase política. En la medida que la administración y los políticos van metiendo más la mano en la sanidad y metiendo la mano condicionando a los profesionales, la sanidad se va deteriorando. Y ahora ya quieren hacerlo hasta llevarlo a este extremo de que un administrativo decida por el médico. Y eso es una auténtica barbaridad. Y ha sido también la consecuencia, la acción política ha tenido consecuencias muy negativas en toda la administración de la pandemia, porque ahí es donde hemos visto... España récord de fallecimientos. ¿No? Teníamos la mejor sanidad, ¿y cómo es que hemos tenido más muertos? Claro, y es que se ha visto el fracaso absoluto de la sanidad. Por favor. Nadie ha podido decir en la gestión de la pandemia que España tenía una buena sanidad. De nuevo se ha visto el esfuerzo de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, trabajando como locos. Y ahora, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que de nuevo les ponen a un administrativo para que haga su gestión. Dice, ¿por qué no se mueven y por qué no actúan las sociedades médicas? Han sido desactivados por los políticos. Y luego, además, es que siempre se han encontrado muy solos. Pocas veces, ya ve usted, son muy escasas las huelgas de médicos y todo esto. Cuando han hecho alguna, estaba absolutamente justificada y ha sido siempre muy parcial, pero nunca han encontrado el apoyo ciudadano. Y entonces dicen, bueno, ¿para qué nosotros nos vamos a enfrentar? No, sí. Ahora eso está sucediendo, pero tienen un juramento como profesionales. Bueno, y de hecho ellos lo cumplen. Pero claro, se están encontrando, ahora les ponen un administrativo, ¿y qué opina la gente en general? Nosotros estamos opinando, nos parece una barbaridad. Pero verá usted cómo eso es aceptado por la sociedad, y luego el responsable es el médico, que dicen que no atiende convenientemente. Hay escasez de personal. Cuando los médicos ahora cogen vacaciones, resulta que el que está ahí tiene que atender al doble de personas. Si le corresponden 40, tiene que atender a 70, 80 o los que haga falta, y no puede dedicar el tiempo que necesita. Por tanto, creo que aquí también la acción política tiene un efecto negativo absoluto sobre esto. Yo no sé si es desconocimiento o qué otra cosa. No sé, yo lo que creo que es una especie de... El sistema está ya destrozado, la credibilidad bajo mínimos,
y vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta la sociedad diga basta, porque claro, en un país serio se hubiera hecho una investigación seria. Si los protocolos médicos en la pandemia se siguieron bien, sí que eso dio una cantidad de muertos, yo estoy seguro, por desconocimiento, por seguir el camino de China, que ha sido instigador de esta catástrofe. Sí, va don Carlos. Y luego una investigación, porque decían, tenemos la mejor sanidad del mundo. Y es que para carcajeas, ¿y por qué hemos tenido el mayor número de muertos por habitantes de Europa? Claro, si tenemos la mejor sanidad... No sé si me entiende, como, en fin, esto es todo, es una cosa más. Don Carlos. Con la sanidad pasa algo, desde mi punto de vista, aunque son dos esferas distintas, pasa como con la educación. Primero, nadie se atreve a decir que la educación en España y la sanidad son malas, son como tabús, es algo que es políticamente incorrecto criticar lo que sucede en sanidad o en educación, pero la realidad es que quien tiene dinero y posibilidades manda a su hijo a una universidad privada o incluso al extranjero, y quien tiene dinero y capacidad se hace una póliza privada y va a la sanidad privada. Decía usted, espíritu crítico en esos dos sectores, sobre todo la sanidad prácticamente que es no solo pública, que tiene que serlo, sino que además de gestión pública. O sea, los sanitarios son, en el 90%, más del 90% ya casi en este país, son funcionarios. Son funcionarios. La sanidad se ha funcionariado porque son funcionarios. La colaboración público-privada en este país, que no sé si lo he dicho aquí, pero cada vez que puedo lo digo, ya en la época de Felipe González, que fue cuando se hizo el informe Abril, hablaba de la necesidad de la colaboración público-privada en la gestión de la sanidad pública para afianzarla, para dar la flexibilidad y para hacerla competente y competitiva. Yo pongo solamente un ejemplo. Si a mí me dieran a elegir, si yo viniera de un país de fuera y no conociera nada y me dieran a elegir si tengo una enfermedad, ¿dónde quiero ser tratado? Pensemos en una persona ajena, si en Portugal, España o Italia, o quisiera ser tratado en Alemania, en Dinamarca o en Holanda, estoy convencido de que te dirían que Alemania, Holanda o Dinamarca. Curiosamente, o Austria, todos estos países muy ricos, países bien gestionados, la mayoría de la sanidad es de colaboración público-privada, su gestión es un derecho público, es una sanidad pública, pero con colaboración y gestión de la colaboración público-privada. En España se está redactando ahora mismo una ley general de sanidad, una nueva ley general de sanidad, que quiere prácticamente acabar, están intentando acabar con esa colaboración público-privada. La sanidad, desgraciadamente, y pasa, lo saco a colación también porque son dos casos similares que llevan un recorrido similar. La educación en España, esa colaboración con los colegios concertados se lleva asfixiando hace años y está desapareciendo. Cantabria es, tanto en uno como en otro, de las comunidades autónomas donde esa colaboración es más exigua y más pequeña. Y en España va a terminar desapareciendo. Si lo que queremos es que nos atiendan todos funcionarios y que nos volvamos funcionarios todos, pues bueno, a mí eso me suena a Cuba, sí, a no, como en Venezuela, que por ejemplo, si usted le pasa hoy algo y va a un hospital de Venezuela, que no hay gasas, que no hay no sé qué. Si es que al final todo sale del mismo sitio. Claro, tú puedes igualar por arriba o puedes igualar por abajo. No queda tiempo y quiero decir un tema, es que queda un minuto, así que vamos a despedir el programa. Hoy, esta mañana, el vuelo de Iberia Madrid-Santander y Santander-Madrid, fundamental, nuestras comunicaciones, fue cancelado sin motivo alguno, con 120 pasajeros en una dirección y otros 120, 130 en otro. Es la segunda vez en pocos días que eso sucede sin ningún tipo de explicación. Es algo realmente vergonzoso. Hemos retrocedido 20 años. Teníamos un avión que dormía aquí, teníamos 4 enlaces diarios, unos índices de ocupación extraordinarios, y parece que Iberia, con sus ERTES, con sus temas, etcétera, con sus decisiones arbitrarias, está cargándose la línea, porque si usted tiene hoy una reunión en Madrid, como había gente, y espera el avión, esa reunión, en la que se puede ventilar mucho dinero, queda chafada, y entonces la próxima vez cogerá el coche. Si el gobierno de Cantabria debe de tener pie en pared en este asunto, ha hecho otras cosas en materia de comunicaciones aéreas magníficas, lo hemos dicho. No nos gusta quitar el mérito a quien lo tiene, pero en esto tiene que ponerse muy serio porque es de una gravedad importante para el desarrollo de Cantabria. Tenemos muchos más temas, don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos, igual la semana que viene queremos hablar del sector ganadero, vamos a ver si es posible, que la cosa está que arde y así lo haremos. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.